Si yo quiero saber cuánto puede costar mi teléfono, entro a Amazon y veo en cuánto se están vendiendo los similares y puedo vender el mío en ese mismo precio. Entonces, eso podemos hacer nosotros con las propiedades de nuestros clientes. Entrar al FMLE, saber en cuánto están vendiendo una propiedad similar y yo decirle a mi cliente su propiedad vale tanto para la venta, para listarla. Pero cuidado, cuando en el medio de esa valoración está una entidad financiera y una entidad financiera porque hay un préstamo, porque hay una hipoteca, porque hay una entidad bancaria, los tasadores tienen que ser certificados. ¿Ok? Y eso lo obliga a FIRREA, que es la organización, es el fondo, la institución de financiación, de financiamiento de los Estados Unidos. Ella lleva el control de los tasadores y lo lleva desde dos BOAR, ¿ok? Uno que entrega los requisitos para estudiar, para graduarte, para hacerte tasador, para certificarte como appraiser, como tasador. Y el otro BOAR que se encarga de las reglas para hacer las tasaciones, ¿ok? Estas reglas no las vamos a estudiar, están aquí en la siguiente lámina y son la famosa regla de la USPAT, Uniform Standard Professional Appraisal Practice. Entonces, cuando se van a hacer tasaciones, cuando se van a hacer appraisal, avalúo de las propiedades, los tasadores deben regirse por estas reglas, ¿ok? Por estas normas. Estas normas incluyen los métodos, los tres métodos de acercamiento de valor que vamos a estudiar en esta unidad. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros dentro de la industria como agentes inmobiliarios y como broker y qué no podemos hacer? Entonces, nosotros podemos hacer análisis comparativos de mercado. Se hacen desde las propias plataformas. Entonces, en su momento, tú vas a poder entrar a la plataforma. Tu cliente te dice, quiero vender esta casa, pero no sé en cuánto la puedo vender. Cuando nosotros buscamos las propiedades aquí dentro del MLS, podemos buscar de una vez sus comparables y hacer un CMA, ¿ok? Buscamos comparables casi idénticas, buscamos comparables en la misma subdivisión, ¿ok? Buscamos comparables, esta pudiera ser una muy buena comparable de ella. Miren que está en la misma subdivisión, solo que esta es la 3220 y esta es la 3330. La están vendiendo en 1 millón, ¿ok? Vamos a buscar otra misma comparable, ¿ok? Esto es Montevelo. Aquí no hay más, solamente esta. Hay dos, Montevelo y Montevelo. ¿Ok? Una en 960, esta se cerró en 960. Entonces, esta es una muy buena comparable, ¿ok? Que se vendió en $960,000, ¿ok? Incluso menos de 975. Entonces, bueno, yo le puedo decir a mi cliente, ¿ok? Fíjense, vamos a ver cuánto está la que vimos, la que escogimos, ¿ok? Esta. Se está vendiendo en 925, ¿vieron? Porque es que hay una propiedad que se está vendiendo, que se vendió en 960. Entonces, uno le dice al cliente, ¿ok? Esta propiedad puede venderse en esto, en este precio. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos comparar la propiedad que nuestro cliente quiere vender o comprar con propiedades comparables que están en el mercado, porque se vendieron recientemente, porque se están vendiendo actualmente, porque se listaron y no se vendieron. Eso es lo que nosotros prácticamente hacemos. Comparar precios para poderle dar a tu cliente un precio referencial de valor de mercado para vender o comprar una propiedad. ¿Ok? Ahora, ¿puedes hacer tú una tasación federal? No. ¿Puedes hacer tú un appraisal para decirle al banco, la casa que mi cliente quiere comprar vale esto? No, no puedes, porque nosotros no podemos hacer valoraciones que tengan en el medio una transacción hipotecaria federal. ¿Ok? No podemos. Eso solo se le reserva a los tasadores. Entonces, nosotros no hacemos appraisal, ¿ok? Si está por medio una entidad federal, ¿ok?
No podemos cobrar directamente por un servicio de CMA que hagamos. Y cuidado, no nos podemos presentar como tasadores si no lo somos. Y no podemos decir que ese CMA que estamos haciendo es un avalúo. Tampoco podemos presentar esa estimación de valor que estamos haciendo como un avalúo, porque no somos tasadores. Ahora, podemos hacer análisis comparativos de mercado para que nuestro cliente pueda listar la propiedad y venderla, o para que nuestro cliente sepa en cuánto puede ofertar por la compra de una propiedad. Otra cosa importante es que nosotros sí podemos hacer appraisal si la propiedad se está vendiendo en efectivo. Si hay un financiamiento por parte del vendedor, hay una purchase money mortgage completa y no va a entrar un banco, ahí podemos entrar. Si es una propiedad que se va a repartir por testamento, si estoy intercambiando una propiedad por otra, ahí también las puedo valorar yo. Yo ahí puedo hacer un CMA o un broker opinion price, una opinión de precio del broker, no importa, ¿ok? Pero siempre y cuando no haya un crédito hipotecario en el medio. Eso es lo que está prohibido. Ok, vamos con las primeras preguntas. Un asociado de venta, Raúl, realiza una opinión de precio para una propiedad. El asociado de ventas ha cobrado directamente por esos servicios del appraisal. ¿Qué significa esto? Violó el 475. Correcto, muy bien. Cuando un concesionario, usted agente de real estate, recolecta información para ser presentada sobre propiedades que se vendieron, propiedades que están en el mercado en venta y propiedades que han expirado, ¿usted qué está haciendo? El análisis comparativo de mercado. Correcto. Cuando un tasador de bienes raíces o un broker realizan una tasación, debe regirse conforme a cuáles normas. A la USPAP. Correcto. El cliente le dice a su agente de ventas que quiere vender su casa en 98.750, pero usted sabe que esa casa se puede vender en 105.000. ¿Qué debe decirle usted a su cliente? La C, ¿no? Decirle que su propiedad vale 105. ¿Cómo? Decirle que la propiedad vale 105, ¿no? Claro, correcto. Decirle que la propiedad vale 105. Claro, por supuesto. Ese es tu rol. Claro. Y ya ahí el vendedor decide si la Decide, vende o mantiene correcto. su precio de 9.8. Así Pero tú es. lo tienes que... Así es. Ok. Un vendedor, salesperson, que trabaja para una compañía de corretaje que se llama ABC Realty, ha sido contratado por Big Bang para realizar un broker opinion price sobre una propiedad. Como los honorarios eran pequeños, él dejó que Big Bang le pagara directamente por esa opinión de precio que está haciendo a una propiedad. Y él es un agente inmobiliario. ¿Ok? ¿Puede él cobrar directamente?
Él no puede cobrar. Él no puede cobrar, pero si cobró, ¿qué hizo? Algo ilegal. Correcto. Pero ¿quién cometió el delito? El corredor ha cometido Pero ¿por qué el corredor? Si el corredor no se dejó contratar, ¿quién se dejó contratar y cobró? El vendedor. El vendedor. vendedor, correcto. El vendedor, correcto. Muy bien. A los agentes inmobiliarios activos se les permite realizar CMA, pero no pueden referirse a él como qué. Un Como avalúo. un avalúo, Correcto, la de correcto. Cuando un socio de venta realiza un CMA o una opinión de mercado para una propiedad, ¿ok? Que su cliente vendedor quiere listar, el monte de honorarios, ¿a quién debe pagársele? Al corredor del socio de venta. Correcto, Ujú. muy bien. Ok. Las propiedades, ¿verdad? Tienen diferentes estimaciones de valor. Miren, si yo entro a esta propiedad y yo voy, se está vendiendo en 9.25, ¿ok? Si yo voy al Tax ID, los property taxes de esa propiedad, el asset value, es de 299, ¿ok? Ese es los property taxes. Se calculan sobre este valor catastral, 299. ¿Vieron? Ok. El condado estima que su valor de mercado es 747 y el catastral es 299. Si busco el averaje que le hace los comparables, el averaje de los comparables es 918,900. Por eso fue que la publicaron en 925. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta misma propiedad, ¿ok? Está dando tres, cuatro estimaciones de valor, porque son tres cosas, cuatro cosas diferentes que estamos tratando de calcular, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando usted debe entender que las propiedades tienen diferentes estimaciones de valor, ¿ok? Y el cliente puede querer vender la propiedad en 925. ¿Ok? Si la vende en 900, el valor de mercado es 900, no 925. ¿Ok? Es 900. Si llega gente y le ofrece 970, el valor de mercado de la propiedad es 970. Y pasa una cosa curiosa. Si esa propiedad se vende en 970, todas las que se están vendiendo a su alrededor aumentan. Todas se pueden vender en 970. ¿Ya? Por supuesto, las similares, las que estén casi idénticas a esa. Entonces, eso es lo que ocurre con las estimaciones de valor de las propiedades. Como tienen algunas estimaciones de valor diferentes, vamos a estudiarnos algunos conceptos de valor que pueden salirles en el examen. Y el primero es asset value, valor catastral, solo utilizado para calcular los property taxes de la propiedad. Solo para property taxes, nada más que eso. Solo para property taxes, nada más que eso, ¿ok? Valor de mercado. Es el precio más probable que una propiedad tomará en un mercado abierto y competitivo. Para que haya un valor de mercado, deben ocurrir varias cosas, ¿ok? Deben ocurrir comprador y vendedor informado y dispuesto. Ok. Comprador y vendedor informados y dispuestos, ¿ok? Mercado abierto y competitivo.
y un comprador también dispuesto a colocar ese precio. Entonces, a pesar de que el valor de mercado de la propiedad en mejores condiciones es lo que el comprador y el vendedor puedan negociar, las propiedades, su valor de mercado es lo que los compradores estén dispuestos a pagar por ella. Valor de liquidación. Ocurre en dos situaciones. En la venta de una ejecución hipotecaria, de un foreclosure, y en la venta de un negocio insolvente. Going concern value, como su nombre lo dice, el valor de una propiedad operativa en marcha. Básicamente, el valor de un negocio que se está vendiendo que genera ingresos. Y valor salvaje es el valor de una propiedad al final de la vida útil de su estructura. Ok. Los tres métodos que vamos a ver, ¿verdad? Son los métodos con los que se les da valor a una propiedad. Desde los métodos de tasación que utilizan los tasadores, los appraisers, ¿ok? Normalmente las propiedades se les da valor desde varios principios. Por ejemplo, hay algunos principios como que se llaman economía y deseconomías externas. Entonces, una propiedad toma valor y aumenta su valor por economías externas cuando tiene buenas escuelas a su alrededor, cuando la zona es segura, ¿cierto? ¿Ok? Y deseconomías externas se llama cuando la propiedad está ubicada en una zona insegura, de mucha criminalidad, cuando las escuelas son malas, ¿ya? Otro principio que pudiéramos también tomar de las propiedades es el principio de conformidad y desconformidad. Una propiedad se hace más valiosa si las propiedades aledañas, las que están a los lados, están en mejores condiciones. Si la casa al lado está mal cuidada, fea, sucia, imagínense mi casa al lado de una casa que tiene los carros destartalados en el garaje, afuera en el frente, que está sucia, que tiene basura, que tiene las yardas sucias de maleza. Mi propiedad pierde valor. ¿Ok? Entonces, esos principios acompañan a los tasadores y los tasadores deben basarse en ellos para lograr ese valor justo que están buscando de la propiedad. ¿Ok? ¿Cuál principio es el más importante que utilizan los tasadores, que es el que nos vamos a estudiar para el examen? Principio de sustitución, el más importante. Los tasadores deben basar todos sus appraisals de cualquier tipo de propiedad que estén valorando desde el principio de sustitución. Y este principio declara que ningún comprador bien informado va a pagar más por una propiedad que lo que cuesta la que la puede sustituir. Si yo consigo la caja de agua en Walmart en $4, ¿por qué la voy a pagar en 15 en Poble? Si es la misma agua. Si yo consigo este teléfono usado en $400 en Amazon, ¿por qué me van a pagar a mí $1,000 por ese teléfono usado? Si nuevo
incluso cuesta 999. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las propiedades. Nadie va a pagar más por una propiedad que lo que cuesta la que la puede sustituir, porque las personas van a tener siempre disponibilidad de inventario. Ah, pero ocurre, en el año 2022 el inventario se nos agotó, ¿cierto? ¿Qué ocurrió con los precios de las propiedades? Aumentaron, porque el principio de sustitución se vio afectado. Incluso cuando los tasadores iban a valorar las propiedades, le daban una valoración del 20% por encima de los comparables que podíamos ver en el mercado, porque sabían que los compradores estaban dispuestos a pagar hasta un 20% por arriba del precio de la propiedad. ¿Ok? Entonces, el principio más importante cuando se van a tasar las propiedades es ese, el de sustitución. Incluso cuando tú le vas a dar valor a la propiedad que tu cliente quiere vender, tú, por mucho que te guste y por mucho que tú creas que la propiedad se puede vender en 1 millón, si al lado se vendió una en 400, de 3 habitaciones, 2 baños, casi idéntica a esta, no vas a conseguir un comprador dispuesto a pagar 1 millón por esta. ¿Ok? Ya. Ningún comprador bien informado va a pagar más por una propiedad que el costo de adquirir una propiedad parecida. ¿Ok? Todas las propiedades tienen otra que la puede sustituir, todas. Las propiedades no son objetos únicos. Entonces, este es el principio más importante. Y los tasadores van a utilizar el proceso de la reconciliación. Cuidado aquí. El tasador no promedia resultados, no se les puede olvidar. ¿Ok? El tasador no promedia resultados. Siguiente principio, también importante para el examen, y se llama el highest and best use, el mayor y mejor uso que se le puede dar a la tierra. Entonces, una parcela de tierra se valora dependiendo de lo que se le pueda sacar a ella de producción económica. El valor de la tierra depende de estos 4 factores: legalmente permitido su uso, físicamente posible su desarrollo económico, económicamente viable hacerlo y que se le pueda obtener a esa porción de tierra una productividad al grado máximo. ¿Ok? Entonces, la tierra vale de cuánto puedes obtener de ella al darle el mayor y mejor uso. Entonces, si las propiedades en su contexto se miden desde el principio de sustitución como ese principio más importante para darle valor a la propiedad, la tierra debe hacerse la valoración desde este principio, el mayor y mejor uso que se le puede dar a ella. ¿Ok? Ok, primera pregunta. El precio más probable que una propiedad tomará en un mercado abierto y competitivo es... El valor de reemplazo, ¿no? El No, costo, valor de no, mercado, valor de Precio de mercado. mercado. Valor de mercado, ese es su nombre. Ok. ¿Cómo se llama el valor asociado a la venta de un negocio insolvente? Mm. Liquidación. Correcto. ¿Cuál de las siguientes condiciones es necesaria para que el precio de venta de una propiedad iguale a su valor de mercado? La D, en la La transacción. D. Correcto. Muy bien.
¿Qué es el valor de mercado? El monto que el comprador está dispuesto. Correcto. El mayor, mejor uso de un terreno durante un determinado periodo de tiempo es ¿cuál? Se obtiene el mayor Correcto. rendimiento económico. Correcto. Muy bien. Ok. Los tres métodos que nos vamos a estudiar, el primero, método de comparación de ventas. ¿Ok? Es comparar propiedades con las similares. No hacemos nada más que eso. ¿Ok? Es básicamente decir, señores, si yo quiero vender este teléfono, ¿ok? ¿Cuál es el precio de él? En lo que se estén vendiendo sus comparables en Amazon. Listo, no hay nada más que hacer, ¿ok? Yo voy a Amazon, veo, ¿ok? iPhone Pro 2, iPhone 12 Pro Max, ¿ok? 128 gigas, salieron y nacieron el mismo año, tienen el mismo año de venta, ¿cierto? ¿Ok? Si aquel usado se está vendiendo en 300, esto cuesta $300. ¿Ya? Eso es hacer un CMA, nada más que eso. Cuando nosotros hacemos CMA, estamos haciendo algo parecido al método comparable de un tasador. ¿Ok? Para el examen, vamos a recordar que es el método para darle valor a los terrenos, a la tierra. La tierra se le da valor con este método, el método comparable. Y como regla, entonces recordamos que las propiedades que se mueven son las comparables. Y ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Son las comparables, esas son las propiedades que se mueven. Y ahorita me regreso para acá. ¿Ok? Vamos con el enfoque de comparables. Hacer el método comparable para un tasador es similar a lo que nosotros hacemos con un CMA. Es lo mismo que hacer un análisis comparativo de mercado. Y es escoger para la propiedad sujeto que yo quiero tasar, propiedades comparables. El tasador escoge entre 3 y 4 propiedades comparables, casi idénticas a la propiedad sujeto, para poderle dar valor, ¿ok? A la propiedad sujeto. El ajuste siempre se va a hacer a las comparables. Nunca el ajuste se le hace a la sujeto. Entonces usted no se le debe olvidar que se mueven las comparables. La propiedad sujeto no se mueve. Y recordar que la propiedad sujeto se puede llamar sujeto en cuestión, subject. Los ajustes normalmente lo hacemos por tamaño de habitaciones, tamaño, número de baños, número de habitaciones, tamaño de square feet construido, área habitable, tamaño de la tierra dependiendo de dónde la tierra esté, año de construcción, materiales de construcción, ubicación, etcétera. Entonces el tasador mueve las comparables
para poder buscar ese valor de la sujeto. Entonces vamos a suponer que esto es una propiedad sujeto, ¿ok? La fucsia. Ella tiene una tapa, ¿ok? El tasador está buscando el valor de esta propiedad, ¿ok? Sale al mercado y consigue dos propiedades similares que se han vendido recientemente, ¿ok? Similares. ¿Puede agarrar esta comparable? No, pues no se parecen, no son lo mismo. ¿Vieron? No hacen lo mismo. No puede comparar un single family con un apartamento. ¿Para qué va a comparar una casa de 3 habitaciones con una casa de 8 habitaciones? ¿Ya? Entonces él busca propiedades casi idénticas, ¿ok? Casi idénticas. Un baño menos, medio baño menos, una habitación menos, unos square feet más pequeñas, etcétera. Pero normalmente las mejores comparables son las que están en la misma subdivisión, ¿cierto? Mis vecinos son mis mejores comparables, ¿ok? Entonces él sale al mercado y lo primero que hace es escoger las comparables. Y escogió dos casi idénticas que se acaban de vender. Él quiere ver en cuánto vale esta. Esto es lo que él quiere, el valor de esta que lo desconoce. Esta es la sujeto. Esta no la mueve, esta no se mueve, ¿ok? Sale y consigue una primera comparable que se acaba de vender en $2, pero no tiene tapa, ¿ok? El ajuste se lo hace a este. Ah, esta tiene 3 habitaciones, esta tiene dos, ¿ok? Él sabe cuánto vale la tapa. Él es tasador. Él sabe cuánto vale construir una tapa. Él sabe cuánto vale construir una habitación. Esta se vendió en $2. Él sabe que una tapa le da 50 centavos de valor a la propiedad y la ajusta en papel. Entonces él dice en el papel, tengo una comparable sin tapa que se vendió en 2. Si yo la ajusto para colocarla casi idéntica, le sumo los 50 centavos y este valor ajustado me queda en $2.5. ¿Cierto? ¿Ok? Listo. Él va y busca una segunda comparable. Pero la segunda comparable que consigue tiene dos tapas. Tiene que ajustarla. Para que le quede idéntica, tiene que quitarle la tapa. Y él sabe que esta con dos tapas se acaba de vender en $3.25. Con dos tapas. Tiene que ajustarlo. ¿Cuánto cuesta la tapa? 50 centavos. En papel se la quita, en papel, y ajusta su valor en papel. Y dice, esta casa comparable ajustada me queda en $2.75. ¿Ok? Él consiguió dos comparables ajustadas. Una que ajustó en 2.5 y otra en 2.75. Él descubrió el valor de esta. Esta se puede vender no menos de $2.50, no más de 2.75. Este es el valor de esta, porque ajustó las comparables que se acaban de vender. En papel, quita y pone. Eso es lo que es hacer un appraisal del método comparativo de venta. Ese es el appraisal que van a hacer los bancos para darle valor a las casas que están comprando nuestros clientes. ¿Ok? Para el examen, a ustedes les van a colocar una sujeto con tantas habitaciones y una comparables con tanto y le van a dar el valor de la habitación. Usted tiene que hacer el ajuste. ¿Ok? Entonces el examen prácticamente es esto. Voy a colocarlo aquí antes de irme para las preguntas. Entonces el examen hace esto. Les dice, hay una propiedad en cuestión, un sujeto que tiene 3 habitaciones. Y hay una comparable
de 4 habitaciones. Y el tasador sabe que cada habitación cuesta 5.000. ¿Qué ajustaríamos? ¿Cuál muevo? Esta. ¿Qué hago para que sea igual a esta? Rebajarle los 5.000. Correcto. Entonces las respuestas pueden ser restar una habitación a la comparable o restarle $5.000 a la comparable. Eso es lo que les pide el examen. ¿Ok? Ok. En este ejercicio dice, Aníbal es un broker al cual se le pide tasar la propiedad del vendedor Carlos. La propiedad en cuestión, la suya, tiene 3 habitaciones. Esta es la suya, miren. 2 habitaciones, 2 baños, medio sótano y estamos buscando su valor. Para poder darle valor a este sujeto, Aníbal ha conseguido 4 comparables que se han vendido recientemente. ¿Ok? Él también sabe que una habitación cuesta $11.000. También sabe que un baño cuesta 2.500. Y también sabe que un sótano completo vale 3.000, 6.000. La sujeto tiene 3 habitaciones, 2 baños, medio sótano. Quiere decir que tiene un sótano a medio hacer. La mitad son 3.000. ¿Ok? Entonces, les piden a ustedes que hagan los 4 ajustes de las 4 comparables que consigue Aníbal para poder saber en qué margen de precio está la propiedad sujeto. ¿Ok? La comparable uno se acaba de vender en 67, pero tiene 2 habitaciones, 2 baños y un sótano completo. ¿Ok? Aquí es importante recordar la regla. ¿Ok? Para todas estas preguntas. Entonces, usted siempre tiene que recordar que cuando la comparable tiene de más, le quito, y cuando la comparable tiene de menos, le sumo. Esta es la regla. La comparable tiene de menos, tiene una habitación menos, se la tengo que sumar. Le sumo $11.000. Los baños los tiene iguales, pero tiene un sótano más grande. Entonces tengo que quitarle medio sótano. 67 más 11 menos 3, 75.000, el valor ajustado. La comparable 2 se vendió en 64, también tiene una habitación de menos, tengo que sumársela, pero los baños y el sótano los tiene iguales, no la muevo. 64 más 11.075. La comparable 3 tiene una habitación de más. Cuando la comparable tiene de más, le quito. Tengo que quitarle una habitación.
Baños y sótanos los tiene iguales. 86 menos 11.075. Y la comparable 4 tiene las mismas habitaciones, pero tiene un baño de más y un sótano más grande. Entonces, la comparable tengo que quitarle, perdón, el baño que tiene de más y tengo que quitarle la porción de sótano que tiene de más. A los 80.500 le quito el baño y le quito el medio sótano y también me queda ajustada en 75. ¿Ok? Opción de respuesta, la propiedad sujeto se puede vender entre 70 y 80.000 dólares. ¿Ok? Esa es la opción de la venta. ¿Ok? La siguiente, respetamos lo mismo. ¿Ok? Lo mismo. Cuando la comparable tiene de más, le quito. Cuando la comparable tiene de menos, le sumo. ¿Ok? La propiedad comparable se ha vendido recientemente en 210.000 dólares. Comparada a la propiedad en cuestión, la propiedad comparable está construida con mejores materiales de construcción. Tiene más materiales. Y estos mejores materiales están valorados en 10.000 dólares. Pero tiene un terreno más pequeño. Tiene menos terreno. Y ese menos terreno está valorado en 15.000. ¿Qué movimiento haría para buscar el valor ajustado de la comparable? Si la comparable tiene de más, ¿qué hago con los 10.000? Correcto. Si la comparable tiene un terreno más pequeño, ¿qué hago con los 15.000? Ujú. Correcto. Cuando ajusto el valor, 210 menos 10.000 más 15, el valor ajustado, 215.000. Ok, y esta es la que acabamos de hacer, ¿verdad? Que fue la primerita. La propiedad sujeto tiene 3 dormitorios, la comparable tiene 4. ¿Qué ajuste hago? Sustraer 5.000 dólares a la comparable. ¿Ok? Este fue el primerito que hicimos. Ok. ¿Cuál es la acción correcta si un experto está haciendo una tasación tomando en cuenta propiedades comparables? ¿Ok? La correcta es que no deben promediarse los valores de las comparables, no se promedian. ¿Ok? Siempre se hace una ponderación de precio. Se hace como un precio entre el mínimo y el máximo, un averaje, ¿ok? Pero nunca se promedian. Hay una opción hay una amplitud ahí, un margen en lo que se puede vender la propiedad. Nunca hay un valor promedio. Un análisis comparativo de mercado es muy similar al método de ventas comparables, lo que significa que ¿a quién usted le va a hacer los ajustes?
A la propiedad en cuestión, No. ¿Cuáles se ajustan? los Lo comparable. Los comparables, correcto. Se deben hacer ajustes a las propiedades comparables, correcto. Ok, voy a devolverme, ¿verdad? Y me voy nuevamente a esta lámina de la página 223. Entonces vamos al segundo método. Método de capitalización de ingreso. El valor de la propiedad desde este método se calcula desde la fórmula del precio. ¿Ok? Y la fórmula del precio es que el ingreso neto operativo de una propiedad, el ingreso neto operativo de una propiedad es lo que determina realmente por este método el valor de las propiedades. Porque la fórmula me dice que el precio es igual al ingreso operativo neto entre la tasa de capitalización de las propiedades. ¿Qué tan rápido o qué tan tarde va a ser para el dueño de la propiedad capitalizar su inversión? Y de hecho es algo que nosotros conocemos, ¿cierto? Una propiedad, mientras más costosa es, su renta es más alta, ¿cierto? Entonces, las propiedades, dependiendo de lo que generen de ingresos como inversión, si mientras más ingresos generen, más valen. ¿Ok? Definitivamente, más valen. Entonces, este método es propio, el propicio para buscarle valor a las propiedades que generan ingresos, como edificios de renta, edificios de oficina, propiedades de inversión que usted va a comprar para rentar. Este es el método que se utiliza. Ok. Lo primero que vamos a hacer, no la vamos a calcular, pero nos vamos a estudiar teóricamente la forma de calcular la tasa de capitalización. La fórmula de la tasa básicamente es despejar la fórmula del precio y la tasa de capitalización se calcula dividiendo el ingreso operativo neto entre el precio de la propiedad. Y recordar que es un método para esos edificios que generan ingresos. ¿Ok? Esas serían las preguntas teóricas, ¿ok? Del examen. Y saber desde la fórmula del precio, que es ingreso operativo neto, él se llama NOI, Net Operative Income, entre tasa de capitalización. Entonces, saber qué ocurre con el precio si se mueven estas variables, ¿ok? Entonces, si el NOI aumenta, el precio aumenta. Mientras más tú recibes de income de una propiedad, mientras más alta es la renta, más vale ella, ¿cierto? Entonces, si el NOI aumenta, el precio aumenta. Si la tasa de capitalización baja, el precio aumenta. Si la tasa de capitalización aumenta, el precio disminuye. ¿Ya? Entonces, básicamente saber qué pasa con el precio con el movimiento de esta fórmula. ¿Dónde conseguimos nosotros, si quisiésemos hacer esta fórmula, la tasa de capitalización de las propiedades? ¿Ok? Su mismo FMLS me lo entrega. Hay un promedio por comparables de tasa de capitalización.
Entonces, cuando tú ves una propiedad aquí mismo, porque esta está nueva. Sí, sí, esta está nueva. Déjame buscar una. Esta es construcción nueva. Sí, déjame buscar otra. Esta. Vamos a buscar esta. Miren, ¿vieron? El estimado de renta. Y miren la tasa de capitalización. ¿Ya? ¿Eso es 3 sobre 10 o sobre 5? ¿Cómo? No, Eso es es, 3,3%. pero ese rate es sobre 10. Sí, ajá, exacto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, básicamente, ya las propiedades, ya lo vemos. Cuando la tasa de capitalización, si vamos viendo propiedades un poco más económicas, ¿ok? La tasa de capitalización se hace un poco más alta. Por eso es que el precio baja. Vamos a buscar aquí un momentito. Entonces la regla es si la tasa de capitalización es alta, la renta es baja, ¿no? El No, precio si baja. el No, precio baja, correcto. Si el la precio tasa, baja. correcto, correcto, Ok. sí. Vamos a buscar un momentito esta. Pero claro, también depende de los ingresos que se reciban. Miren, ¿ve? La tasa de capitalización. Entonces aquí es más alta la tasa, pero también el income. El no iba a ser más bajo, ¿ok? Porque se renta más económica. Son $1.000 más menos de renta, ¿ve? Entonces esta propiedad vale menos, ¿ya? Ok. Aquí nos vamos a estudiar para este método estos conceptos, saber qué pasa con el precio de la propiedad, pero nos vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Y cómo funciona el método. Como esto es un método para edificios de oficina, edificios de renta, propiedades que generan ingresos, una casa que está rentada. Entonces, primero el método, el tasador debe buscar el ingreso bruto potencial, ¿ok? Y el ingreso bruto potencial lo calcula multiplicando todo el número de oficina o toda la renta al 100% los 12 meses del año, ¿ok? El ingreso bruto potencial se calcula toda la renta que se va a recibir pensando que la propiedad va a estar rentada los 365 días del año. Si yo voy a calcular el precio de esa propiedad, entonces yo tengo que suponer, ¿verdad? 3.000, vamos a suponer que la rente en 3.600 por 12 meses. 43.200 dólares, ¿ok? Luego, el tasador llega al ingreso bruto efectivo. Y para llegar al ingreso bruto efectivo, al ingreso bruto potencial, le tiene que quitar las pérdidas por vacante y sumar otros ingresos. Las pérdidas por vacante es la tasa de desocupación. En una propiedad, en un single family, quizás él no tenga tasa de desocupación anual, porque la casa está rentada a 12 meses. Pero suponte que estoy buscando el valor de un edificio de apartamentos. Los apartamentos no todos están rentados todos los 12 meses del año, ¿cierto? Se desocupa uno, se queda un mes, 2 meses desocupado. Entonces, cuando hay edificio, hay tasa de desocupación, ¿ok? Entonces, ahí tú tienes que calcular la tasa de desocupación como tasador para poder llegar al ingreso bruto efectivo, ¿ok?
Vamos a suponer que esta propiedad no tiene esos gastos. ¿Ok? Ok. Y vamos a suponer que esta propiedad tiene gastos operativos. Cuando al efectivo yo le quito los gastos operativos, consigo el NOI, que es el valor que necesito para la fórmula del precio. ¿Qué gastos operativos puede tener este dueño? Entonces este dueño paga asociación, paga intereses de financiamiento, paga property taxes, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a suponer que esos gastos operativos, por ahí vi que son 1.300 de asociación, ¿ok? Vamos a suponer que los intereses de financiamiento sean unos, no sé, $10.000, ¿ok? No sé, vamos a ponerle, no, como $8.000 al año. Y pague de taxes unos 3.500. Estos son los gastos operativos de ese cliente, ¿ok? Entonces, cuando al ingreso bruto efectivo le quito los gastos, ¿ok? Obtengo el NOI. Como no tuve desocupación, entonces aquí resto 43.200 menos 1.300. Estos métodos no los hacemos nosotros prácticamente nunca, ¿ok? Más 3.500 menos $12.800 de gasto. Entonces ahí obtengo el NOI. 30.400 dólares. Y ya vimos que la tasa de capitalización es 3.3. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular el precio. El precio es igual a 30.400 entre 3.3%. El valor de esta propiedad es $921.212. ¿Ok? Con este método. Entonces, al final, no estamos tan perdidos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, este método también, con este método, el tasador puede buscar el valor de la propiedad sin ningún problema. Por supuesto, mientras más gasto tenga una propiedad, ¿ok? Menos va a valer porque su ingreso operativo neto se reduce. Por eso es que los inversionistas tienden a comprar propiedades con el mejor financiamiento. Por eso no les gustan tasas de intereses altas. Por eso no les gustan propiedades que necesiten mucha asociación, muchos gastos, ¿ok? Porque por supuesto su NOI baja, ¿ok? Ok, en el examen les van a salir estos dos modelos de preguntas teóricas y un ejercicio, que es prácticamente esto que hemos hecho, ¿ok? Muy sencillito. Lo primero que les dicen es, cuando la tasa de capitalización baja, ¿qué pasa con el valor de la propiedad? Aumenta. Momento. ¿Y cómo se calcula la tasa de capitalización? Ingreso operativo neto entre el precio. ¿Ok? Esa es la fórmula de ella. Pero les va a salir esta pregunta en donde nos dan una propiedad que genera $30.000 de ingreso bruto efectivo con 12.000 de gastos.
nos dan su tasa de capitalización y nos piden el valor de mercado de la propiedad. Entonces usted tiene ingreso, que es igual a 30.000, le quita los gastos menos gastos, obtiene el NOI y después utiliza la fórmula del precio. Precio es igual al NOI entre la tasa de capitalización. El precio es igual a 18.000 entre 12%. El precio es igual a $150.000. ¿Ok? Esa es la única pregunta de matemática que les puede salir de este método. Ok. Me devuelvo y para terminar, el último método, ¿ok? Es el método costo-depreciación o sencillamente método de costo. Calculamos el valor de la propiedad desde la fórmula que incluye la depreciación y es específicamente para propiedades del gobierno, edificio de la Corte del Condado, una universidad pública. Se calcularía su valor con este método. El tasador debería utilizar este método para darle valor a esos edificios del gobierno. ¿Por qué no puedo utilizar los anteriores? Porque no hay comparables para un edificio de la Corte, ¿cierto? Y un edificio de la Corte tampoco lo colocan en renta. Tampoco puedo utilizar el segundo. Entonces, para este utilizo el método costo-depreciación. Ok. Con este método utilizamos la siguiente fórmula. Valor de la propiedad es igual a costo de reproducción menos la depreciación más el valor de la tierra. ¿Por qué tengo que hacer aquí una separación y dejar el valor de la tierra aparte y separarlo? Porque la tierra no se deprecia. Lo vimos en la unidad número 15. La tierra no pierde valor, no se destruye. Entonces, como ella no pierde valor, como ella no se destruye, no se deprecia, no le puedo quitar a la tierra la depreciación. ¿Ok? Entonces, lo primero que hace el tasador es calcular el costo de reproducción. Ah, el tasador quiere darle valor al edificio de la corte. ¿Tiene comparable? No. ¿Puede hacerlo con el método de capitalización de ingresos? No, porque no se renta. No tenemos renta. ¿Ok? Entonces, él va y a través de estos tres métodos que vamos a ver ahorita, ¿ok? Busca cuánto cuesta construir hoy el edificio de la corte. Eso es calcular costo de reproducción. ¿Cuánto cuesta hoy reproducir como nuevo el edificio de la corte del condado? ¿Ok? ¿Cuánto cuesta construirlo? Ese costo de reproducción lo puede buscar a través de tres métodos. Investigación cantidad, cuánto cuesta recolectar materiales y mano de obra de manera individual. Método unidad establecida, cuánto cuesta square feet de materiales instalados. Y métodos pies cuadrados, cuánto cuesta construir, ¿ok? El área. Entonces, aquí en el primero buscaría cuánto cuesta tantos square feet de cable con tantas horas, hombre, para instalarlo. Aquí en el segundo buscaría cuánto cuesta los square feet de cable instalados. ¿Ok? Y en el último buscaría cuánto cuesta construir la sala, cuánto cuesta construir la habitación, cuánto cuesta construir el baño.
En el último hago comparativo de square feet ya construido por área, ¿ok? De la estructura. El, Es decir, que el tercer método, o sea, el 3 es a comparar los dos primeros, ¿correcto? claro, no, porque es que el tercero, de hecho, ellos tienen un libro, ¿ok? Que se va actualizando mensualmente. Los tasadores a nivel nacional lo tienen. Porque no cuesta igual construir una habitación en Miami que aquí. No cuesta igual construir una habitación en Tennessee que aquí. Entonces ellos tienen un manual de cuánto cuestan las áreas ya construidas. Entonces pueden hacer este método porque saben cuánto cuesta en Georgia construir un espacio de habitación de 10 por 10, ¿ok? De 20 por 20, de 6 por 8. Ellos lo sacan con un manual. Entonces este es este manual, ya el área construida. ¿Cuánto cuesta hacer un baño? ¿Cuánto cuesta hacer una habitación? ¿Cuánto cuesta hacer una cocina? ¿Ok? Entonces, él utiliza cualquiera de los tres métodos para buscar costo de reproducción. Esto no sale en el examen, pero ahora esto sí. Aquí voy a colocar una estrella. Entonces, luego que tiene el costo de reproducción, debe quitarle la depreciación, porque es que el edificio de la Corte tiene 100 años de construido. Entonces, nos vamos a estudiar primero el concepto de depreciación. Pérdida de valor de las propiedades por cualquier motivo. Depreciación, pérdida de valor de una propiedad por cualquier motivo. La depreciación de una propiedad puede ser curable e incurable. ¿Ok? Curable es cuando, para quitar la depreciación, gasté $15,000. ¿Ok? Y esos 15,000 lo puedo impactar al nuevo valor de mercado de la propiedad. ¿Ok? Entonces, gasté 15,000, pero puedo incluirlos en su valor de mercado. Eso es una depreciación curable. Compré en 435 mi casa, ¿verdad? Voy a actualizar el baño, voy a actualizar la cocina. Gasto unos 6, $7,000. Ah, pero puedo vender la casa en 480. Eso es una depreciación curable. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, depreciación incurable. No puedo impactar el costo en el nuevo valor de mercado. Entonces, normalmente las sobremejoras o mejoras excesivas se convierten en depreciaciones incurables. Compré la casa en 435. Le quiero hacer un deck, la piscina. Le gasto 150, pero no la puedo vender más de 500. De 400, perdón, sí, de 500. Y le gasté 150. Estoy perdiendo, ¿ok? Entonces, normalmente esas mejoras excesivas se convierten en depreciaciones incurables. No hay manera de recuperarlas en el nuevo valor de mercado de la propiedad. Entonces, una mejora excesiva que se considera una piscina, un deck, una mejora excesiva puede ser para una casa de 2 habitaciones y 2 baños, ¿ok? Construirle 4 o 5 garajes para que solamente van a vivir como máximo 4 personas, ¿ok? 2 personas, ¿me entienden? Entonces, a una casa de 2 habitaciones, 2 baños, hacerle 6 garajes. ¿Para qué? ¿Ya? Esos son obsolescencias eh, em, funcionales, mejoras excesivas, sobre mejora. ¿Ok?
Para el examen de este método nos vamos a aprender el concepto de depreciación, el concepto de la obsolescencia o sobremejora, que se considera incurable, y los tres tipos de depreciación. Preguntas de examen. ¿Ok? Las depreciaciones se llaman la primera, deterioro físico, la segunda, obsolescencia funcional y la tercera, obsolescencia externa. ¿Ok? Deterioro físico cuando la propiedad pierde valor por el desgaste, por el uso, por la naturaleza, porque agarra plagas, porque agarra termitas. ¿Ok? Entonces eso es deterioro físico. Obsolescencia funcional, una sobremejora de una propiedad que no funciona. 5 habitaciones y un baño. Eso es una obsolescencia funcional. ¿Ok? Hoy hay propiedades obsoletas funcionalmente que se quedaron con la cocina encerrada en un cuarto de 4 paredes. Esas casas son obsoletas funcionalmente hoy. Al comprador no le gustan esas casas hoy. Quieren la cocina abierta, ¿cierto? Entonces, algunas formas de construir en el pasado, ¿ok? Dejan las casas hoy obsoletas funcionalmente. Y la tercera obsolescencia externa, ajena al dueño. Entonces, un aeropuerto, una fábrica o industria, un centro comercial al lado de una propiedad, ellos, ¿ok? La convierten en unas obsolescencias externas. Las casas pierden valor por esto. El método luego estima el valor de la tierra. Usted debe recordar que la tierra no se deprecia. Entonces, a la tierra se le da su valor, como lo vimos en la lámina anterior, con el método comparativo de venta. Lo que cuesta el terreno de al lado, esa es una comparación para que cueste este terreno, ¿ok? Que yo estoy valorando. Luego, como ya tengo el costo de reproducción, al costo de reproducción el tasador le quita la depreciación y luego le suma separado el valor de la tierra. ¿Ok? Y así obtiene el valor de la propiedad. Como este método está colocado más para que ustedes puedan determinar la depreciación, este último método, entonces las preguntas están enfocadas en la depreciación. ¿Ok? Hay 3 preguntas tipo. Los tipos básicos de depreciación que no incluyen de esas 4. Hay una de esas que no es una depreciación conocida, que es la de componente, no existe. ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes elementos pudiera ser para ustedes una obsolescencia funcional? La A, Correcto. cuando es excesivo. ¿Y debido a cuál de las siguientes alternativas un nuevo aeropuerto puede ser considerado? ¿Qué? Como una cosa que pierde valor, que hace perder valor a las propiedades. ¿Por qué? Externa. Correcto. Ok. Aquí tendrán que tener cuidado. Pueden salir termitas para deterioro físico. Se las voy a colocar aquí. Centro comercial para externa. La casa con 5 habitaciones y un baño para funcional. Y la sobremejora como incurable.
Entonces, estas combinaciones pudieran salirles, ¿ok? Y el concepto de depreciación, no se les olvide. Listo. Y así terminamos la 16.